Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Hemos dedicado un tiempo en los últimos episodios a hablar de las cartas escritas desde América que conservamos en archivos históricos y que nos sirven para ver cómo era la relación directa de tú a tú entre las familias que van haciendo su vida en América, ¿no? Lo que serán las familias criollas. Y la carta es además un formato muy importante porque se va a mantener durante todos los siglos, es decir, podemos comparar cartas de un siglo a otro, ver cómo van cambiando las fórmulas de tratamiento, las expresiones, el vocabulario, cómo se empieza a utilizar como normales palabras indígenas, etc. Es un material interesantísimo del que vamos a seguir hablando, pero como ya hay varios episodios sobre las cartas, he pensado cambiar un poquito y hoy vamos a hablar de cómo hacer un comentario filológico, un comentario de texto. Y en algún momento lo aplicaremos para hacer un comentario de una carta. ¿Por qué te cuento esto? Porque realmente la función del filólogo, de la persona que se interesa por los documentos y por el estudio lingüístico de esos documentos, es tratar de desentrañar qué es lo que dice un documento, en el sentido de cuáles son sus características lingüísticas, intrínsecas, cómo está hecho, etcétera, pero también relacionado con el contexto de la época en que se hizo. Quién escribe a quién, por ejemplo, supondría valorar el tipo de nivel sociolingüístico, la competencia escrituraria, el grado de cultura que tiene la persona que escribe, cuál es su contexto social, cuál es su contexto histórico y geográfico, en qué manera o hasta qué medida sigue las pautas normales de la lengua de la época, las que conocemos como normales, ¿no? O cuáles son características específicas propias de ese individuo, etcétera, etcétera. Se pueden extender y se puede considerar muchísimos aspectos. Te cuento esto y traigo este tema hoy como motivo central del episodio, del podcast, porque a muchas personas que están estudiando, a muchos alumnos, la palabra comentario de texto, comentario filológico, les da verdadero pánico, como sálvese quien pueda, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, etc. Sin embargo, es lo más bonito que puede ocurrir cuando una persona puede, digamos, testar qué es lo que sabe, qué es lo que conoce de la época, de la lengua, de una persona, de una época, de un documento, es cuando es capaz de reconocer en el texto información relevante para contarla, ¿no? Eso que debería ser normal es algo absolutamente, no sé cómo decir, árido para muchos alumnos que están estudiando filología y que sé que algunos escucháis el podcast, o para cualquier otra persona que tenga que hacer una interpretación de un documento, ¿no? Incluso para trabajos posteriores, trabajos de grado, de máster, etcétera. Enfrentarse a un documento puede dar un poquito de respeto en un momento dado, sobre todo cuando uno lo tiene en un contexto difícil como el de un examen, ¿no? Comentar en un tiempo limitado un documento sorpresa. Pero realmente para hacer un comentario en un examen hay que tener una práctica de comentario y esa práctica se desarrolla de una manera personal, es decir, cada individuo va haciendo comentarios de textos según las pautas que considere oportunas, las que haya estudiado o las que le haya explicado su profesor. Digo esto porque yo voy a hacer un planteamiento de cómo comentar un texto filológico
Y es un planteamiento absolutamente personal. Quiero decir, como a veces le digo a los alumnos, yo lo hago así y en clase se hacen así. No es el comentario por excelencia porque no hay un modelo de comentario por excelencia, pero este es un sistema muy básico que se puede complicar y que demuestra, cuando un alumno tiene pericia, que tiene suficiente flexibilidad para incluir aspectos mucho más complejos, mucho más profundos en la interpretación. Pero yo voy a partir de lo básico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un texto? En nuestro caso, con un texto americano, cuando queramos hacer un comentario filológico. Como la explicación completa de lo que puede ser un comentario va a ser larga, vamos a dividirlo en distintos capítulos, probablemente en 3 capítulos, y al final haremos una recapitulación. Te adelanto un poco la estructura para que la tengas presente, pero no te preocupes por captarlo todo en el primer momento, porque también aprender a hacer un comentario requiere un proceso de asimilación, de comprensión de cada una de sus partes, ¿no? Básicamente yo voy a distinguir una primera parte de introducción al texto en la que vamos a situar al texto respecto a las coordenadas de autor, fecha y lugar en la que sabemos o podemos saber que se escribió el documento original. Y a partir de ahí ya podemos hacer una distinción siguiendo, por ejemplo, los planos del lenguaje para analizar de forma separada pero bien estructurada los aspectos relacionados con la ortografía, con la expresión gráfica del documento, los que están relacionados con la pronunciación, el aspecto morfosintáctico y el léxico semántico. De todo ello vamos a hablar en los siguientes capítulos y hoy nos centramos propiamente en lo que es la introducción, es decir, contextualizar el texto conforme a los parámetros de autor, fecha y lugar en el que se compuso. Y antes de seguir, toma nota porque el esquema de este comentario y algunas orientaciones puedes descargártelo en un PDF gratuito. Puedes poner en el navegador evabravogarcia.com/17 y te descargas un PDF gratuito con el esquema de comentario y los contenidos más importantes de cada apartado. Te recuerdo evabravogarcia.com/17 con números. Lo primero que uno tiene que hacer ante un documento es intentar describirlo. Este primer apartado lo vamos a llamar descripción del texto. Es una especie de introducción que te sirve para tratar de interpretar qué coordenadas tiene el texto al que te vas a enfrentar. A veces sabemos muchas cosas de un texto, sabemos el autor, sabemos la fecha, dónde lo escribió, quién era el autor y por lo tanto dónde nació, cosas de su historia, etc. Y a veces no sabemos todo. No importa, nosotros tenemos que ver qué datos podemos conseguir, qué datos podemos obtener y en qué medida esos datos nos sirven para interpretar un texto. Dentro de la descripción del texto tenemos que decir básicamente 3 cosas. Si es posible, la fecha tópica, es decir, el lugar, localidad o país donde se hizo un documento. Y la fecha crónica, es decir, si es posible, día, mes y año. Si solo es posible el año, pues solamente el año. Eso nos sirve para orientar dónde se hizo el documento y cuándo se hizo el documento. En segundo lugar, el autor. ¿Hay un autor? ¿Son varios autores? ¿Se sabe quién es el autor? ¿El documento está hecho por el autor o estoy ante un documento impreso del que no sé exactamente quién lo ha elaborado? Todo eso hay que preguntárselo porque si yo tengo un texto hecho por un autor, puedo rastrear ese autor.
Y cuando hacéis comentarios de literatura lo sabéis muy bien. Si tienes un poema de Pablo Neruda, sabes perfectamente localizar a Pablo Neruda en cualquier historia de la literatura o incluso en Wikipedia, ¿no? Y eso te dice de dónde es ese autor, cuáles son sus características, la fecha, qué obras compuso, etc. No tenemos una Wikipedia de documentos históricos, entonces tenemos que irla haciendo a base de nuestro análisis personal, ¿no? También hay que ver si el texto es un texto hecho de una manera libre, porque el autor ha querido, o si es un documento que está hecho en función de un cargo o siguiendo un formulario, por ejemplo, ¿no? Si una persona está haciendo una carta personal, pues tiene toda la libertad para expresarse, bueno, conforme a unos usos, pero en el orden y con las expresiones que quiera. Si una persona está haciendo una instancia, una solicitud o rellenando un formulario, tiene una estructura rígida, ¿no?, que condiciona su expresión. Así que hasta ahora hemos dicho que en la descripción del texto tiene que ir fecha, autor y, en tercer lugar, tipo de documento o texto. Se pueden comentar, se pueden analizar muchos tipos de texto. Para estudiar el español de América y para conocer su historia, podemos acudir a textos archivísticos, textos históricos guardados en los archivos, textos literarios, periodísticos. Para conocer la historia del español de América más reciente, pues podemos incluso tener grabaciones, películas, etcétera, ¿no? Muchos textos muy variados, pero la clave es entender que no todos los textos te ofrecen el mismo tipo de información. Esto lo puedes entender mejor de la siguiente manera. Si yo quiero analizar la forma de pronunciar, ¿qué texto es mejor? ¿Una película o un fragmento de una obra literaria? Pues evidentemente, si quiero analizar la pronunciación, será mejor tener un texto que yo pueda oír, ¿no? Un documento que yo pueda oír, como un vídeo, un fragmento de una entrevista. Y al revés, si estás analizando un texto, si el texto está impreso, un fragmento, por ejemplo, de periódico, te puede dar alguna información de pronunciación, pero no va a ser lo más abundante en ese texto. Será más interesante la morfosintaxis o quizás la información léxica. Cada tipo de documento o de texto te proporciona más información de algunos aspectos lingüísticos que de otros. Eso es normal y, sin embargo, hay que tenerlo muy, muy presente desde el primer momento para que el enfoque y el análisis esté bien orientado. Así que tanto si tú eliges un texto para estudiarlo como si tienes que comentar uno que te han puesto en clase, te ha puesto un profesor o te han encargado, debes tener muy en cuenta estas coordenadas que definen un texto. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Y dónde lo ha hecho? Porque eso te va a dar unas claves de autoría y de definición del texto que te van a ayudar mucho en el desarrollo de todo el comentario posterior. Esa delimitación del texto te tiene que llevar a decidir qué tipo de documento, qué tipo de texto tienes por delante. Por lo que te comentaba, no puedes esperar comentar cualquier aspecto en cualquier texto. Hay textos que ofrecen más información de pronunciación, otros ofrecen más información de léxico, otros más de morfosintaxis. Sobre todo si tú vas a elegir el tema de estudio, piensa bien qué tipo de texto te puede proporcionar más información sobre el tema que es de tu interés. En este sentido, a lo largo de los podcasts comento muchos tipos de texto, muchos tipos de materiales para estudiar el español de América. Y realmente mi advertencia es porque el esquema de comentarios que vamos a desarrollar en los próximos capítulos se puede adaptar a cualquier tipo de documento, pero digamos que sus apartados no se pueden rellenar igual con la misma cantidad de información en cualquier tipo de documento. Bueno, pues lo iremos viendo en futuros capítulos y por hoy ya te he dado que pensar, creo. Me gustaría que también
pensaras y me lo dijeras en comentarios qué es lo que más te cuesta cuando tienes que hacer un comentario de texto, qué es lo que te genera inseguridad, dudas, qué sistemas tienes para hacer un comentario, dónde fallas o dónde crees que fallas o te quedas paralizado sin saber cómo seguir. Yo trataré de contestar a eso en los próximos episodios y de ayudarte en lo que pueda. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en un próximo episodio del podcast El Español de América. Hasta entonces me tienes disponible en las redes sociales, en Twitter Español América y en la web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.